Entonces tenemos el área de papelería, áreas de empaque, área de almacenamiento de jeringas y termos, ¿sí? El área sanitaria y el área de planta eléctrica y tanque de combustible y un área de parqueo. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que en el lugar donde se guarden las vacunas tiene que tener su propia planta eléctrica en caso de que se corte la energía. Porque si se corta la energía y se va la energía, pues los refrigeradores se apagarían y se dañarían las vacunas. Entonces, es por eso que yo les decía, no es posible llevar la vacuna de Pfizer a todos los municipios, es por eso. Porque hay municipios aquí en Colombia donde es muy normal que en cualquier momento o hora del día, ¡pum!, corten la energía, ¿sí? E incluso hay estudiantes que me han dicho eso. Por ejemplo, la otra vez me decía la compañera Olga, me decía, profe, no puedo ver la clase porque me cortaron la energía. Y yo, ¿y cómo así? Sí, que cortaron la energía hasta ahora. Entonces, me escribía era por los datos, pero, ¿cierto? Pero ella veía las clases por Wi-Fi, entonces, pum, le cortaban la energía y pues chaolín internet. Entonces, muchas veces si uno no tiene datos, pues se queda uno sin internet. Y pues así hay muchos municipios. Entonces, si lleváramos estas vacunas en refrigeradores a diferentes municipios y no tienen una planta eléctrica propia de ese edificio, pues al cortarse la energía se apagarían los refrigeradores y se dañarían todas las vacunas. No solo la vacuna de Pfizer, todas las vacunas. Vacunas de sarampión, vacunas de triple viral, vacunas de fiebre amarilla, todas las vacunas se dañarían porque si apaga la refrigeración y ya es inutilizable esas vacunas. Ventajas de la central de red de frío. El jefe del programa de vacunación tiene el control y la disponibilidad de todos sus elementos, la facilidad para la recepción de los insumos por los municipios y menores costes de distribución. Entonces, por eso es que la mayoría de las vacunas se guardan en una central. Y esas centrales generalmente quedan en las capitales de los departamentos. Entonces, aquí vemos otra imagen de los diferentes mecanismos para conservar las vacunas frías, ¿no? Entonces nos dice que hay tres formas, por una central, por una regional y una local, ¿sí? Entonces, así son los refrigeradores normalmente. Estas tipo nevera ya casi no se ven, ya se ven más de este tipo. Son llamados, creo que Nevecom, son los que más se están usando ahora, porque son más fáciles y más seguros de usar. Em, y simplemente pues le agregan su termómetro que va con un cable por dentro, toma la temperatura y por fuera hay una especie como de reloj digital, solo que no es un reloj, sino un termómetro. Entonces te muestra la temperatura. Entonces estos son los que más se están usando ahora, tipo Nevecom. Porque esta es la nevera clásica que todo el mundo conoce. Este tipo de nevera se la ve todavía, pero más que todo en los centros de salud. Puestos y centros de salud se ve todavía neveras. Estos son los termos, ¿cierto? Y con esto es que se van a hacer las jornadas de vacunación cuando van hasta la casa del paciente o cuando citan a los pacientes a que vayan a cierta parte. Consideraciones sobre el almacenamiento de vacunas en neveras. La principal razón por la cual no se deben conservar las vacunas en una nevera
es que a pesar de que el biológico permanece en la refrigeradora, no siempre la temperatura permanece en el rango ideal de 2 a 8 grados centígrados. Esto sucede porque cada vez que se abre la puerta de un refrigerador, como el aire frío es más denso, se escapa y es reemplazado por el aire más caliente y húmedo del medio ambiente. Este aire caliente se traslada a la vacuna y al evaporador, incrementando la temperatura del biológico. Y ahí el por qué este tipo de neveras ya no se están usando casi. Y estos son los nevecones, ¿no? Refrigeradores horizontales. Aquí vemos una escala de colores que lo que hace es medir cuánta cantidad de energía consume. Lo óptimo sería que estuviera en un rango A o en la franja de color verde, ¿sí? Que significa que consume poca energía. Si está en amarillo o naranja, significa que consume demasiada energía. Entonces es propenso a un corte o que el aparatico este deje de funcionar ante un cambio en el voltaje de la energía. Aquí hay un sello de seguridad en la tapa para que le puedan echar llave. Y por dentro tiene una especie de canastillas para poner ahí los termos, las pilas y por supuesto también las vacunas. El funcionamiento eficiente del refrigerador se asegura si se instala en un ambiente fresco y bien ventilado, retirado de toda incidencia directa de una fuente de calor como la radiación solar. Es decir, si tú vas a poner uno de estos nevecones en un centro de salud, que sea en un lugar del centro de salud donde no le golpee la luz directamente del sol. Separado 15 centímetros de la pared o de cualquier obstáculo que impida el correcto funcionamiento del compresor. Si la temperatura ambiente alrededor del refrigerador supera los 24 grados centígrados, se debe instalar un equipo de aire acondicionado. Ojo, que este sí es importante, porque es que aquí en Colombia hay unos municipios, hay unos departamentos donde hace un calor insoportable. Sí, estoy hablando de los lugares de la costa. ¿Alguna vez han ido a Barranquilla? Eso allá, todo mundo tiene o su aire acondicionado o su ventilador, porque es un calor impresionante. Entonces, esto es muy importante. Si estás en un lugar, en una ciudad donde hace mucho calor, lo ideal sería tener un aire acondicionado. Y pues Cali, aquí en Cali, sí es caluroso, la verdad, pero no tanto como sí lo sería, por ejemplo, Barranquilla y otras ciudades costeras de acá de Colombia que tienen una temperatura insoportable incluso a medio ambiente. Bueno, hasta ahí con la primera parte de la cadena de frío. Esto fue la primera parte de cadena de frío. Vamos para la segunda parte de la cadena de frío. Bueno, no sé qué fue ese sonido, pero bueno. Mantenimiento. En su exterior, el gabinete debe permanecer libre de grasa, de polvo, de cualquier agente de contaminación, por lo que se limpia diariamente con un paño limpio. La limpieza y el aseo del exterior del refrigerador, incluidos el empaque, la parrilla, el condensador, el compresor, se debe efectuar cada mes. Antes de proceder a realizar el aseo, se deben guardar los biológicos en un termo o caja térmica bien rodeados de paquetes fríos de acuerdo con las normas de cadena de frío. Es decir, si vamos a limpiar la parte de adentro,
pues toca sacar todas las vacunas y mientras se hace la limpieza, las vacunas irán dentro de uno de estos termos. Se desconecta el refrigerador y se efectúa el aseo con agua y jabón. Y mire que dice jabón no abrasivo. ¿Cómo es jabón no abrasivo? Pues que no vaya a ser tipo detergente, no vaya a ser Ariel, no vaya a ser Fa, no vaya a ser ese tipo de detergentes porque son abrasivos, ¿cierto? Para la desinfección se utilizará cualquier desinfectante que no contenga hipoclorito. ¿Cuál es el hipoclorito? Si se acuerdan, ese era el límpido, ¿no? Ni que contenga un olor fuerte fácilmente perceptible. Si el equipo tiene espacio de congelación, el hielo no se debe remover con objetos cortopunzantes. Es decir, si hay hielo pegado en las paredes, en la tapa del refrigerador, no darle cuchillo a eso, porque entonces puedes dañar las paredes del refrigerador con estos objetos, ¿sí? Mm, menos mal, la tecnología y la ciencia han avanzado un poquito más y hoy en día las neveras y los refrigeradores no causan tanta escarcha como antes sí lo hacían, ¿sí? Las neveras antes y los refrigeradores de antes causaban mucha escarcha, que eso le llamaban frogs, ¿sí? En inglés, frogs es escarcha, entonces hoy en día uno escucha de neveras y refrigeradores no frogs, pues que no producen escarcha. Porque esa escarcha, pues si bien la escarcha se remueve fácil, con el tiempo, si usted no removía esa escarcha, pues se iba compactando y finalmente terminaba volviéndose un bloque de hielo y era muy difícil. Entonces lo que uno veía era que mucha gente le daba era cuchillo esa escarcha o ese hielo que ya se había pegado en las paredes del refrigerador y la gente por pues darle cuchillo a eso y terminaba era dañándolo, ¿cierto? Terminaba perforando y si eras muy de malas o muy de buenas, perforabas uno de los tubos por donde pasa el gas refrigerante y pues adiós neverita, ¿cierto? Se iba todo el gas. Entonces tocaba pagar un arreglo, o volver a llenar eso de gas, ¿cierto? Entonces, o dejaba completamente inútil la nevera, pues si el daño era muy grande. Entonces, menos mal hoy en día eso ya no pasa tanto, ya no se forma tanta tarma frost, tanta escarcha, pero aún así hay algunas neveras que por más que diga que es no frost, pues todavía sigue generando algo de escarcha. Entonces, lo importante es no usar ningún cortopunzante, no usar cuchillos, no usar tenedores, no usar, ¿cierto? Cosas punzantes, porque entonces puedes dañar las paredes o si eres muy de malas, dañar la parte por donde circula por donde está el circuito del gas y causar un daño mayor. Sino esperar hasta que se descongele por sí solo. Es que esta es la opción más inteligente, ¿sí? El hielo, por muy duro, por muy compactado que esté en una nevera, ¿cierto? Por mucho que esté muy frío y compactado el hielo, si tú la desconectas, en algún momento ese hielo se va a derretir. Entonces, ¿cuál es la necesidad de darle cuchillo a una nevera? Pues realmente no tiene sentido, ¿cierto? Es más el riesgo que el beneficio. Entonces, simplemente se desconecta y se espera que el hielo pues vaya adelgazando, se vaya descongelando y listo. No hay riesgo, no hay problema después de retirar esas capas de hielo que se van a ir cayendo. Se seca el interior, se ubica el termómetro y se conecta el equipo a la fuente de energía apropiada. Solo cuando el refrigerador haya alcanzado una temperatura estable adecuada, dentro del rango de 2 a 8 grados centígrados, se introducen nuevamente las vacunas. Yo sé que esto parece muy redundante, muy tonto, como que, ay, no, el profe nos está hablando de cómo manejar una nevera. Pero es que aquí, en esta parte, es donde se comete el error.
Me explico, por si no lo han pillado. Tú vas a limpiar un refrigerador donde tienes guardadas vacunas. Estamos hablando que algunas de esas vacunas son el mismo bicho que causa la enfermedad. Y tú lo que no necesitas es que ese microorganismo después se reactive y cause de verdad la enfermedad, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de tener eso bajo control es respetando la cadena de frío. O dos, la vacuna se daña, ¿sí? Si es una vacuna viva, el bicho puede volver a reactivarse y producir la enfermedad. Y si es una vacuna muerta, pues se daña la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay que limpiar los refrigeradores una vez al mes. ¿Listo? Hasta ahí nada raro. Entonces vienes tú, sacas las vacunas, las metes en unos termos, en unos pequeñas neveritas, que son, les llamamos termos, para mantener frías las vacunas, que no se nos altere la temperatura de la vacuna mientras está dentro del termo. Y mientras pasa todo eso, yo desconecto el refrigerador, ¿cierto? Para que lo pueda limpiar, para que en caso de si hay residuos de hielo, ¿sí? Se descongele el hielo y lo pueda limpiar más fácilmente, ¿cierto? Hasta ahí no hay nada raro. ¿Dónde es la parte donde más se comete el error? Cuando ya han limpiado el refrigerador, realmente es la parte donde se comete el error. Cuando ya lo han limpiado, ¿sí? Listo, dice, listo, ya lo limpié con agua y jabón, ¿cierto? Ya lo sequé, ya está, lo vuelvo a enchufar, conecto el refrigerador otra vez a la corriente, el refrigerador encendido de nuevo, perfecto, no hay ningún problema. Pongamos las vacunas otra vez adentro. Ahí es donde se comete el error, ¿cierto? De colocar inmediatamente las vacunas dentro del refrigerador. Ahí es donde se comete el error. ¿Por qué eso es un error? Porque si tú metes las vacunas inmediatamente adentro del refrigerador, inmediatamente después de haberlo limpiado y de haberlo enchufado, no le estás dando tiempo suficiente al refrigerador de que esté frío nuevamente. Claro, es que él funciona con energía, tiene que enfriar, ¿cierto? Pero ese enfriamiento no va a ser instantáneo, va a ser poco a poco, ¿sí? Entonces, si tú colocas las vacunas inmediatamente después de haberlo limpiado, lo más probable es que el refrigerador apenas empiece a enfriar y todavía no esté a la temperatura que se supone que debería estar, ¿cierto? Por eso miren que acá lo dice. Solo cuando haya alcanzado una temperatura estable adecuada dentro del rango de 2 a 8 grados centígrados, se introducen nuevamente las vacunas, no antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, si ya limpié el refrigerador, ya está seco, porque hay que secarlo. Si ya está seco, ya lo enchufé al toma de corriente, ya encendí el refrigerador, ya está empezando a enfriar, esperar a que el termómetro o el termostato que tiene el refrigerador, que es el que me marca el numerito, vuelvo y lo digo, eso es una pantalla digital, el que me marca el numerito, vuelva y me marque 2 grados centígrados, entre 2 y 8, ¿sí? Si yo no espero a que el termómetro me marque este rango de acá y meto las vacunas inmediatamente, pues entonces estoy corriendo el riesgo de que la vacuna se dañe, porque no dejé que el refrigerador enfriara otra vez, sino que metí las vacunas porque sí. Entonces miren cómo algo que parece tan sencillo, algo que parece como ¿sí? Como tan tonto, puede llevarme a un error. Bueno, mantenimiento.
Si se nota que el compresor del equipo no descansa, que el empaque está rígido o hay presencia de humedad en el exterior del perímetro de la puerta, cerca al marco, puede haber problemas de sellado y de hermeticidad en el empaque. Si el empaque está muy rígido o roto, solicite su cambio. Entonces, es importante esta parte por lo de hermético, ¿cierto? De que no entre el agua, que no entre la humedad. El mantenimiento preventivo de refrigeradores y congeladores incluye la toma de voltaje, el amperaje de línea, revisión de conectores eléctricos, limpieza de la condensadora y reporte del servicio para anexar a la carpeta de ficha técnica del equipo. Obviamente esto no lo hacemos nosotros, esto no lo hace enfermería, esto no lo hacen las enfermeras, ¿no? Esto ya lo hace el equipo de mantenimiento o los trabajadores del área de mantenimiento de dicha instalación o de dicho hospital. Ellos son los encargados de hacer estas tomas de voltaje, de revisar los conectores, etcétera, etcétera. Ya, nosotros, a lo mucho lo que haremos es la limpieza de adentro y de afuera del refrigerador, ¿ya? Y apuntar y anotar siempre la temperatura. Eso es lo que nosotros hacemos. Ya lo demás, ya lo que tiene que ver con cableados, con toma de voltaje, todo lo que tenga que ver con cosas ya muy técnicas, ya eso es del personal de mantenimiento. Y es el personal de mantenimiento el que nos va a informar a nosotros si encuentra algo raro, alguna normalidad. La prestación de este servicio debe estar incluido en un contrato y su periodicidad no superar los 6 meses. El congelador se utiliza para la congelación de los paquetes fríos empleados en las cajas térmicas y los termos. Deben existir en todos los centros de acopio y en aquellos sitios donde se requiera vacuna para su distribución y aplicación. Y los refrigeradores de pared, dice acá, han sido diseñados y fabricados con el único fin de almacenar inmunobiológicos. Sus paredes son de hielo, por lo que funcionan como una caja fría. Es importante recordar que se requieren más de 12 horas para cargar la vacuna en su interior adecuadamente, luego de ponerse en funcionamiento. Entonces, el refrigerador de pared tiene que haber sido supervisado desde 12 horas antes para poder usar las vacunas ahí adentro. Precauciones con el refrigerador. Para aumentar la certeza de que las vacunas están siendo almacenadas a la temperatura correcta, asegúrese de que ellas están siendo conservadas en un refrigerador aprobado por la OMS para tal fin y que disponen de un termómetro de máxima y mínima digital electrónico para su control. La temperatura se debe controlar diariamente en la mañana y en la tarde y registrarse en un formato oficial ubicado cerca del refrigerador. Operaciones de rutinas indispensables. Todos los días se debe verificar y registrar la temperatura, ya lo dijimos, mañana y tarde. Siempre se debe comprobar que la puerta esté bien cerrada. Para los refrigeradores por absorción o gas o querosén, verificar el nivel de combustible, verificar que la llama sea azul o amarilla, si son refrigeradores que usen gas. Si tiene termómetro digital electrónico, borrarle la memoria de máxima y mínima para controlar su comportamiento en el siguiente periodo. Para los viernes, que es el último día de semana, que se trabaja en un centro de salud normalmente, saben que los centros de salud trabajan de lunes a viernes, no trabajan sábados ni domingos. Entonces dice, verificar los viernes que las reservas de vacuna estén en sus respectivas bandejas o cajas clasificadas y ubicadas en las parrillas. Verificar que los frascos de vacuna estén correctamente identificados. Verificar los lotes de vacuna y las fechas de vencimiento. Ojo con las fechas de vencimiento. Para las neveras por absorción. Ay, ya nos marcó. Ya me salió el aviso de que nos quedan 10 minutos tan rápido. Voló el tiempo. Para las neveras por absorción a gas o querosén, comprobar que haya suficiente combustible en el tanque para todo el fin de semana.
Recordar la responsabilidad de la toma de temperatura del fin de semana, vacaciones o ausencias al funcionario correspondiente según planeación previa. Es decir, si nosotros trabajamos en un centro de salud, trabajamos de lunes a viernes, si es un centro de salud, porque si es un hospital es de lunes a sábado, eh, la persona, tiene que quedar alguien a cargo para esos fines de semana, para las vacaciones o para las ausencias del funcionario. Siempre se deja a cargo a alguien mientras no se esté haciendo o no se estén usando las vacunas. Si tiene termómetros digital, borrarle la memoria, los máximos y mínimos. Bueno, esto ya se repitió. Verificar que el refrigerador continúe conectado antes de salir del recinto. Asegurarse de que el refrigerador todavía está encendido, ¿no? No es que nos vayamos y el refrigerador, listo, ya es viernes, nos fuimos y el refrigerador se haya quedado apagado. Que eso también ha pasado, ¿no? Viernes, carajo, nos vamos, pum, cierran el centro de salud y el refrigerador se quedó apagado o se quedó desconectado. Claro, cuando lleguen el lunes, ¿qué va a pasar? Todas las vacunas van a estar dañadas. Al terminar cada mes, se recomienda efectuar un análisis de las temperaturas registradas. Esto permite determinar el tiempo y las condiciones de la temperatura a la que han estado las vacunas. El coordinador del PAI debe firmar la hoja después de cada revisión. Cuando las temperaturas sobrepasan los límites recomendados, constituyen un peligro potencial para las vacunas muy sensibles, cuya exposición a temperaturas superiores a los rangos recomendados puede hacer perder totalmente su potencia. Bueno, y esto nos responde una pregunta. Esta parte de aquí nos responde realmente una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pasaría si el refrigerador refrigera más de lo que debería? ¿Cierto? Y ahí está la respuesta. ¿Qué pasaría si la vacuna que yo tengo en ese momento me dice que debe estar a -7, -8 grados centígrados y el refrigerador se quedó a -20, -25 o a -30? Y acá nos está respondiendo esa parte. Constituyen un peligro potencial para la vacuna si se supera ese rango recomendado. Puede hacer perder totalmente la potencia de la vacuna o puede hacer que quede inutilizada. Entonces las vacunas no pueden quedar ni a temperatura ambiente, ni por debajo de lo recomendado, ni tampoco quedar con una temperatura por encima de la recomendada. ¿Sí? Es como todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Siempre hemos hablado de rangos mínimos y rangos máximos. Hemos hablado de rangos mínimos, rango máximo para la presión arterial, rango mínimo y rango máximo para la frecuencia cardíaca, rango mínimo y rango máximo para los leucocitos, para los eritrocitos, para la hemoglobina. En conclusión, todo en la vida tiene un rango, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos, los seres vivos, tenemos un rango de temperatura que si tú sobrepasas ese nivel, pues te mueres o te deshidratas y si vas muy hacia lo frío, pues te puede dar una hipotermia, ¿no? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo con las vacunas. No puede pasarse por mucho la temperatura porque entonces se congela la vacuna y va a hacer que la vacuna no sirva. O dos, si el refrigerador está por debajo de la temperatura que se pide, pues que la vacuna se quede inutilizada o el bicho este se reactive y termine causando la enfermedad. Entonces, es muy delicado este tema. Entonces, la gente cree que las vacunas es como cualquier otro medicamento, ¿cierto? La gente cree que es como irse a aplicar un antibiótico o hacerse inyectar complejo B en el cuerpo, ¿sí? Ninguno de esos otros casos, ninguno de esos otros medicamentos tiene esas condiciones, ¿cierto? Administrarse complejo B con una inyección, con una jeringa, no tiene ninguna de esas otras
complicaciones o potenciales riesgos como si lo tiene una vacuna, ¿ya? Entonces, la gente cree que es como aplicarse o hacerse inyectar cualquier medicamento intramuscular o subcutáneo y no, así no es la cosa. De hecho, el único que medicamento o sustancia que se le puede parecer a los cuidados que hay que tener con una vacuna es, lo dije al principio, es la insulina. Es como el único que más o menos se le parece porque pues la insulina también tiene que ir en la nevera, ¿sí? Pero diferente la insulina, pues no es tan grave, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando de que las vacunas sí es más grave porque es que hay muchos compuestos ahí que reaccionan al cuerpo. Entonces, no es lo mismo. Se debe tener presente que las fluctuaciones de temperatura entre 2 y 8 grados centígrados no representan riesgo alguno para las vacunas. Más bien es un indicador de que el sistema de refrigeración utilizado ha estado funcionando bien y de que el control que se ha mantenido sobre esta ha sido bueno. Entonces, entre 2 y 8 grados centígrados es la temperatura que se usa para la mayoría de las vacunas. Y ojo, digo para la mayoría porque esto de la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados solo aplica, ojo aquí, solo aplica para las vacunas del PAI, las que están en el PAI, ¿sí? El programa ampliado de inmunización. Si vamos a hablar de otra vacuna que no está dentro del PAI, no va a ser esta misma temperatura, ¿sí? Y con eso me estoy refiriendo, por supuesto, a las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID no manejan este mismo rango. ¿Tienen un rango máximo y tienen un rango mínimo? Sí, también, pero no es este mismo rango, es diferente. Entonces, imagínense, nomás con el caso más extremo, con la vacuna de Pfizer, menos 70 grados centígrados. Entonces, no, tú no puedes coger y meter la vacuna de Pfizer en el mismo refrigerador donde metes las vacunas del PAI, ¿cierto? Porque pues se va a dañar. Ni tampoco puedes pretender coger las vacunas del PAI, coger un refrigerador de estos e intentarlo adaptar para usarlo como refrigerador para las vacunas de Pfizer. Porque entonces, si usaras un refrigerador donde normalmente se almacenan estas vacunas del PAI, que son entre 2 y 8, y lo pusieras a menos 70, pues dañarías las vacunas del PAI al poner ese refrigerador a menos 70. Y que no todos los refrigeradores tienen esa potencia, no todos tienen la capacidad de funcionar a menos 70. Pues ese es el otro problema. Por eso les decía yo al inicio, ese es el gran problema de hacer llegar una vacuna como la de Pfizer a todos los municipios de Colombia. Es que no es posible. Es imposible. Pero obviamente eso no te lo van a decir eso no te lo van a decir en Noticias Caracol, eso no te lo van a decir en Noticias RCN, porque, vuelvo y lo digo, para mí son los dos noticieros más parcializados que pueden haber en la vida. Solo te van a hablar lo bonito que es el gobierno. Entonces, no te van a hablar de problemas, no te van a hablar de obstáculos para la vacunación con Pfizer, ¿sí? Porque es que no, o no lo saben o no les conviene hablarlo. Entonces, ese es un tema delicado, el de la vacuna de Pfizer, ¿sí? Entonces, y fue la primera vacuna con la que el gobierno de Colombia negoció, o sea, las primeras negociaciones del gobierno de Colombia fueron con la vacuna de Pfizer. Y lo hicieron, yo creo que sabiendo todos los problemas que iban a tener de mantener la cadena de frío con la vacuna de Pfizer. No les importó. ¿Quién sabe por qué? Igual eso lo hicieron a puerta cerrada. O sea, nunca se supo cuál fue el costo, cuánto pagó el gobierno de Colombia por esa